Hoy te platicaré del ejército y la narcoguerra en México. Debido a la pelea por el territorio entre diversos cárteles en México, cientos de militares han sido movilizados a zonas en conflicto para enfrentar a los grupos delictivos y tratar de recuperar la paz. En Tamaulipas, los soldados llegaron a una zona disputada por el cártel del Noreste, el cártel del Golfo, los Metros, los Escorpiones y los Zetas Vieja Escuela. Mientras que en Jalisco, el ejército está en una zona bajo el fuego del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En este video te platicaré de los recientes enfrentamientos y aseguramientos hechos por la milicia en estas zonas en conflicto. Bienvenidos al Caporal del 7 de julio, comenzamos. El ejército está atendiendo confrontaciones entre la delincuencia organizada desde Tamaulipas hasta el estado de Jalisco. Estás viendo en pantalla el semáforo de emergencia recientemente creado por el gobierno de Tamaulipas. Se trata de una imagen que comparte la vocería de seguridad estatal ante casos de emergencia. De hecho, si has seguido mis últimos videos, recordarás que hasta hace un mes el gobierno de Tamaulipas no informaba sobre los casos de inseguridad que ocurrían en sus calles, a pesar de que en muchos de estos eventos de alto impacto hubo civiles afectados. Sin embargo, recientemente fue creada la vocería de seguridad estatal y con ella apareció este semáforo para alertar por redes sociales a los habitantes e informar al mismo tiempo a la prensa. Esta misma mañana el municipio de Valle Hermoso amaneció con el semáforo naranja debido a que hombres armados atacaron por sorpresa a elementos del ejército. La agresión ocurrió en el ejido de Alfredo B. Bonfil, aunque el semáforo solo indicaba el lugar de la agresión. Más tarde se detalló que esta ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando soldados estaban patrullando esta carretera que te muestro en pantalla. Valle Hermoso a San Fernando. Fueron aquí interceptados por un grupo de hombres armados a bordo de varias camionetas. Si viste uno de mis últimos videos, de hecho este en específico, te muestro la imagen en pantalla, recordarás que aquí te platiqué de los serios problemas de inseguridad que hay en San Fernando, en el municipio tamaulipeco. En esta carretera y en esta zona, la que te mostraba en el mapa y te la vuelvo a poner nuevamente, y es una zona todavía más amplia, pero en esta zona justo está siendo disputada por al menos 5 grupos delictivos, y además el ejército se ha convertido en un sexto bando más en esta batalla, porque recientemente fueron enviados refuerzos para tratar de apaciguar la zona. Tras el ataque sorpresa de hoy, los soldados pidieron refuerzos y fueron apoyados por más elementos del ejército y también por elementos de la Guardia Estatal, y juntos alcanzaron a los agresores en el poblado de La Loma, dentro ya del municipio de San Fernando. Allí abatieron a 9 presuntos atacantes, además de que les quitaron 9 armas largas y un arma corta, y les quitaron 3 camionetas. De hecho, estás viendo justo ahora 2 de esas 3 camionetas aseguradas. Aquí viajaban los presuntos delincuentes. En este enfrentamiento también resultó un militar herido, pero no fue de gravedad, por lo que los delincuentes pues se llevaron la peor parte. La zona fue resguardada en espera de la llegada de elementos ministeriales, tanto de la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Mientras que el semáforo en la zona, una vez que ocurrió ya este acontecimiento, el semáforo fue restablecido nuevamente en verde, aunque sin que las autoridades confirmen qué grupo delictivo fue el que cometió esta agresión. Recordarás, la zona en cuestión está siendo disputada actualmente por el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, los Escorpiones, los Metros y los Zetas Vieja Escuela. A la par, en el estado de Jalisco, nos vamos del otro lado de la República Mexicana, también elementos del ejército han incursionado en una zona que está siendo disputada por cárteles, en específico por el de Sinaloa y por el Jalisco Nueva Generación. La madrugada, de hecho, del pasado miércoles 5 de julio, en el municipio de Teocaltiche, en la zona de los Altos Norte, fue reportado un enfrentamiento entre estos dos grupos delictivos en el kilómetro 150 de la carretera que conecta Teocaltiche con Nochistlán.
Según la versión oficial, no hubo víctimas en ese enfrentamiento, pero las autoridades, cuando llegaron, aseguraron armas, vehículos y artefactos explosivos de fabricación casera. Sin embargo, lo que llamó la atención es que entre estos explosivos fue encontrado también un coche bomba. Justo mientras te muestro imágenes de este coche bomba, te voy a dar detalles de cómo lo descubrieron y cómo lo desactivaron. Los estás viendo ahora. Este artefacto explosivo fue colocado en una camioneta de redilas y eran 3 contenedores de pólvora conectados con el pedal del acelerador. La camioneta tenía la llave pegada y todo estaba listo e instalado para que explote en cuanto alguien girara el switch para encenderla. Encontrar la llave pegada hizo creer a los soldados que podía tratarse de una trampa, pero no de una bomba, sino de un cebo. Es decir, creyeron que la camioneta fue puesta por los sicarios para atraer a sus rivales y una vez que estos se acerquen al vehículo, emboscarlos. Entre otros explosivos que fueron asegurados allí mismo, fue uno de 5 centímetros de diámetro que tenía un aro presumiblemente para ser enganchado a un dron y también había 2 niples con pólvora. Finalmente todos estos artefactos fueron asegurados y fueron neutralizados de manera segura por elementos del ejército. Pero hay algo que llama la atención en todo este hallazgo. Este es el segundo coche bomba registrado en los últimos 10 días en el país. Apenas el pasado 28 de junio te platiqué de este tema, de hecho te lo traje en este video que te muestro en pantalla, de la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato. En esa ocasión, a diferencia de lo recientemente ocurrido en Teocaltiche, fueron elementos de la Guardia Nacional los que atendieron el reporte de un vehículo abandonado y con reporte de robo. Unos agentes de la Guardia Nacional lo que hicieron fue resguardar la zona, mientras que otros agentes se acercaron al vehículo y fue allí cuando hizo explosión. El coche bomba dejó a 10 elementos federales heridos, la mayoría reportado como grave, y justo en ese video te platiqué también de diversos estudios y reportes de seguridad, reportes oficiales, que revelaban que a México han ingresado exguerrilleros centroamericanos y desertores del Ejército y de la Armada de Colombia, expertos en el manejo de explosivos, que están siendo reclutados actualmente por la delincuencia organizada para que los entrenen precisamente en el manejo de armas y de explosivos, como rifles de asalto, lanzacohetes, granadas, minas, drones con explosivos y coches bomba. Lo que está ocurriendo respecto de estos informes, de estos estudios, pareciera ser una coincidencia, entre comillas, sobre lo que hemos visto en los últimos días, tanto en Guanajuato como en Jalisco. Lo que verás a continuación es justo el video del coche bomba de Celaya. Voy a dejar en la caja en la descripción de esta transmisión las ligas, los enlaces a los videos a los que te he hecho referencia por si quieres más detalles de estos temas. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.